Enzo Anselmo Giuseppe Maria Ferrari, más conocido como Enzo Ferrari, fue un piloto de automovilismo y empresario italiano, fundador de la escudería Ferrari y más tarde de la marca de automóviles que llevaría su apellido. Enzo Ferrari nació el 18 de febrero de 1898 en Módena, aunque su certificado habla del día 20, y creció en el Valle del Po, en el norte de Italia. El padre de Enzo, Alfredo Ferrari, trabajaba en una empresa de estructuras metálicas. Alfredo deseaba que su hijo Enzo Ferrari se dedicara a continuar con el negocio familiar, pero Enzo afirmaba querer ser periodista o cantante de ópera. En 1908, Alfredo Ferrari llevó a su hijo a ver una carrera de autos cerca de Módena. Enzo tuvo la oportunidad de ver en carrera a Vincenzo Lancia. Desde ese entonces, su vida quedaría marcada por las carreras de automóviles. Alfredo envió a su hijo a una escuela de ingeniería. En 1914, Alfredo sería enviado al frente cuando Italia entró en la Primera Guerra Mundial, muriendo de fiebre tifoidea. Alfredo Ferrari murió en 1916, con lo que la empresa familiar quebró casi de inmediato. Enzo Ferrari quedó prácticamente solo y saltó de un trabajo a otro durante más de un año. En 1917 fue reclutado por el ejército. Aunque intentó demostrar sus dotes como mecánico, sus superiores no lo tuvieron en cuenta y lo destinaron a herrar mulas. Enzo contrajo pleuresía, una enfermedad comúnmente mortal, pero logró superarla. A los 20 años, Enzo terminó su servicio en el ejército, pero se encontró con una Italia de posguerra totalmente en crisis. Enzo consiguió una carta de recomendación del coronel de su regimiento y se dirigió a Turín, capital automovilística italiana, para buscar suerte. Solicitó trabajo en Fiat, pero no se le tuvo en cuenta. Un año después logró conseguir trabajo en una pequeña empresa que fabricaba automóviles, llamada CMN en Milán. Ahí Ferrari compró un Alfa Romeo usado para competir en carreras, llamando la atención de los directivos de Alfa Romeo, quienes lo invitaron a trabajar en la marca y a competir con sus autos de carrera. En CMN, Costruzione Meccanica Nazionale, fue ascendido a piloto de carrera e hizo su debut competitivo en la carrera de montaña de Parma-Pioggio di Berceto de 1919, donde terminó cuarto en la categoría de 3 litros al volante de un CMN 1520. El 23 de noviembre del mismo año participó en la Targa Florio, pero tuvo que retirarse después de que el tanque de combustible de su automóvil tuviera una fuga. Debido al gran número de retiradas, terminó en la 9ª posición. En el año 1920, Ferrari se unió al departamento de carreras de Alfa Romeo como piloto. Ferrari ganó su primer gran premio en 1923 en Rávena, en el circuito de Savio. En 1924 fue su mejor temporada con 3 victorias, incluidas Rávena, Polesine y la Copa Acervo de Pescara. Ferrari continuó compitiendo a medias. Al mismo tiempo, desarrolló un gusto por los aspectos organizativos de las carreras de Gran Premio. Tras el nacimiento de su hijo Alfredo Dino en 1932, Ferrari decidió retirarse y centrarse en la gestión y desarrollo de los autos de carreras de Alfa Fábrica. En el año 1923, tras vencer la primera edición del circuito del Savio, se produjo un encuentro decisivo en la vida de Ferrari. Allí conoció al conde Enrico Baracca y a su mujer, la condesa Paolina Biancoli. Su hijo, el aviador Francesco Baracca, había sido un as en la aviación militar italiana durante la Gran Guerra, con 34 aviones derribados, antes de ser abatido él mismo en combate. La condesa le sugirió a Ferrari que usara en sus carreras el blasón de la familia Baracca, un cabalino rampante que el propio Francesco Baracca había lucido en su aeroplano, afirmando que le traería suerte, puesto que representaba la tenacidad, la resistencia y la velocidad. Enzo Ferrari le tomó la palabra y desde entonces la imagen del cabalino rampante se convirtió en su amuleto personal. Ferrari pidió a Alfa Romeo que le permitiera convertirse en un vendedor de su marca. En esta actividad Ferrari conoció a Laura Dominica Garello, con quien se casó en el año 1923. Alfa Romeo tenía pensado competir en un auto llamado P1 en el Gran Premio de Italia celebrado en el circuito de Monza. Ferrari
junto con varios mecánicos que logró convencer para que dejaran la Fiat y empezaran a trabajar con él, llegó a Monza un día antes de la carrera. Ugo Sibossi fue el piloto escogido, pero en la vuelta de reconocimiento se salió del circuito y falleció. Ferrari sufrió entonces una fuerte crisis emocional. El P1 había fracasado, Ferrari necesitaba rediseñarlo, por lo que logró traer de Fiat al ingeniero Vittorio Jano, un genio de la mecánica. Juntos rediseñaron el P1 y lo rebautizaron. Al volante pusieron a Antonio Ascari. Ganó la carrera, logró el récord de vuelta y la velocidad más alta en pista. Ferrari entonces le propuso a Alfa Romeo que lo dejara a cargo de las actividades de competición de la compañía, lo que Alfa Romeo aceptó. El 1 de diciembre de 1929, Ferrari abrió las puertas de lo que se convertiría en la escudería Ferrari. A pesar de sus éxitos profesionales, su vida familiar no era nada placentera. Su madre y su esposo Laura se detestaban mutuamente. En 1932, Laura dio a luz a su primer hijo, Dino Ferrari. Sin embargo, casi de inmediato el niño fue diagnosticado con distrofia muscular. Enzo sufrió terriblemente no poder hacer nada por su hijo e intentó en vano detener la enfermedad con distintas dietas y con varias medicinas importadas de varios países. Finalmente, Dino murió en 1956 a sus 24 años, causando un intenso dolor en Enzo Ferrari. Desde entonces, Enzo visitaba todas las mañanas la tumba de su primer hijo antes de ir a trabajar. En 1939 dio comienzo la Segunda Guerra Mundial y Mussolini junto con Alemania se lanzaron a la invasión. Alfa Romeo rompió lazos definitivos con la escudería de Enzo, por lo que éste se vio obligado a trabajar con el gobierno fascista para sobrevivir financieramente tanto él como la escudería. Así, en el año 1940 nació Auto Avio Construzione Ferrari, que trabajaba con la Compañía Nacional de Aviación en Roma, para Piaggio y para RIP. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, la fábrica de Ferrari se trasladó de Módena a Maranello por orden del gobierno, para protegerla de los bombardeos aliados. Aún así, la fábrica fue bombardeada en 1944 y reconstruida en 1946, año en el cual comenzó el diseño y la fabricación del primer Ferrari. En sus constantes viajes a Maranello conocería a Lina Lardi, una secretaria con la que tendría un romance a sus 46 años. Con ella tuvo a su segundo hijo, Piero, quien en la actualidad es el vicepresidente de la marca de autos fundada por su padre. La guerra llegó a su fin y en 1947 Enzo y el público estaban listos para volver a las carreras de autos. En este año Enzo culminó el desarrollo del Ferrari 125 con motor de 1,5 litros. La primera carrera en que un Ferrari competiría sería en Piacenza, el 11 de mayo de 1947, en una prueba menor. Las expectativas de Ferrari eran altas tanto para él como para la prensa italiana. En la carrera, a solo 3 vueltas del final y con el auto Ferrari en cabeza, se rompió la bomba de combustible. Enzo describiría al 125 entonces como un fracaso prometedor. Enzo nunca llegó a ver la competición y desde este momento jamás volvió a asistir a una carrera en la que Ferrari compitiera. Enzo empezó el desarrollo de varios vehículos sin precedentes de velocidad nunca antes vista. Ferrari empezó a ganar casi todas las competiciones, pero los costos de la carrera eran enormes y a Ferrari se le acababa el dinero. Por esto, a pesar de su total falta de interés en la idea, Ferrari empezó a vender versiones de turismo de sus autos. Pero las velocidades nunca antes vistas también traerían consecuencias. Las carreras de autos eran un negocio peligroso y empezaron a morir pilotos en los circuitos, cada vez en una proporción mayor. En el año 1957, en la celebración de la Mille Miglia, una popular carrera de la época, participaban 5 Ferrari entre más de 250 participantes. Más de 10 millones de personas se acercaron a ver pasar los automóviles a lo largo del circuito. Por su extensión era casi imposible controlar a todo el público. El Ferrari más potente, el 335 de 4,1 litros, al mando del prometedor piloto español Alfonso de Portago, perdió el control y se fue hacia el público. Más de 15 personas murieron, incluido por supuesto el piloto, y muchas más quedaron heridas. Enzo Ferrari fue acusado de homicidio sin premeditación. 4 años después,
se le retiraron todos los cargos.